Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el diseño metodológico que estaremos realizando. Bueno, primero que nada es importante recordar que hubo unas pequeñas modificaciones en cuanto a las variables o constructos que se van a estar implicando en la presente investigación, las cuales se presentan aquí. En cuanto a la descripción del método, bueno, es importante mencionar que en este caso el enfoque en el que se va a manejar la investigación es mayoritariamente cualitativo y como menciona Hernández Sampieri, pues bueno, el tamaño de la muestra en tipos de investigaciones de este enfoque normalmente no son necesariamente tan relevantes desde el punto de vista de que no buscan generalizar los resultados, sino más bien conocer una realidad particular. En este caso, nosotros vamos a explorar una realidad en instituciones de educación superior en el estado de Quintana Roo. Ahora bien, en cuanto a marcos de referencia, se van a estar utilizando recomendaciones de diversos autores, las cuales se mencionan a continuación de manera general, tanto para la parte del diseño metodológico, autores como Hernández Sampieri, como Bayes, para la parte, por ejemplo, de instrumentos, diseño de instrumentos de recolección de datos, bueno, se va a utilizar recomendaciones de Merriam y Creswell, y en términos de la parte de procesamiento y análisis de los contenidos y de información, se considerarían las recomendaciones de Andreu y Strauss Corbin. Y finalmente, en las cuestiones de temas éticos y consideraciones en general, bajo el esquema de métodos cualitativos, pues bueno, estaríamos tomando en cuenta recomendaciones de Creswell, Hernández et al. Y Strauss y Corbin. Ahora bien, en temas del escenario, pues bueno, en el estado de Quintana Roo hay diversas instituciones de educación superior de diversas índoles, como se puede mostrar en el presente esquema. En este sentido, nos vamos a enfocar en tentativamente la selección de dos instituciones de educación superior dentro de este ámbito. Es importante considerar o mencionar que no se estarían contemplando aquellas instituciones que sean demasiado particulares, como los centros de investigación o escuelas normales, se estaría enfocando más la investigación hacia universidades. En cuanto a los participantes o sujetos, bueno, se hizo una categorización en tres vertientes. La primera es del involucramiento de docentes, en este caso se va a tomar una muestra de 10 docentes aproximadamente, y entre esos va a haber unas subcategorías, tanto docentes que ya hayan participado como tutores internacionales, ya sea de estudiantes de movilidad locales que hayan ido al extranjero o viceversa, estudiantes extranjeros que vengan a la institución, también docentes que hayan participado en una experiencia de movilidad de ellos mismos. Y finalmente una tercera categoría son docentes que no poseen experiencia internacional y no hayan sido tutores internacionales. Para poder hacer el muestreo en esta categoría en particular, en este grupo, se va a utilizar el muestreo no probabilístico en forma de bola de nieve o snowball. En el segundo grupo se encuentran los estudiantes y aquí va a ser la división de de dos categorías. Por un lado vamos a tener los estudiantes que se van a enfocar a tomar en este caso el seminario, el pilotaje del seminario que se va a estar manejando, que va a ser el grupo experimental, y por otro lado vamos a tener el grupo de control, ¿no? En ese sentido van a ser los grupos en observación, los cuales pueden rondar entre 15 a 25 participantes en promedio por cada grupo, es por eso que se tiene un estimado entre 30 o hasta 60 estudiantes en total, ¿no? Dependerá de la institución. Y finalmente, el grupo 3 será conformado por ex becarios que ya hayan participado en programas de movilidad. Estos pueden ser tanto estudiantes o incluso ya egresados que hayan vivido una experiencia internacional con el apoyo de las instituciones que estén involucradas en el proceso. Para efectos de la selección de muestras se va a manejar la técnica de muestreo por conveniencia. Estas son las características, por ejemplo, para el grupo 2 en particular. Como ustedes pueden ver, se están considerando diversos aspectos, tanto de índole académica, demográfica, y obviamente también el componente de internacionalidad y bilingüismo, ¿no? En términos de conocimiento de un idioma, en este caso el idioma inglés, que va a ser importante también para poder sobrellevar a cabo el seminario, ¿no? Por un lado, así como también otros aspectos como el tener, por ejemplo, conexión a Internet en casa, un equipo de cómputo personal. Es importante mencionar que obviamente aquí se utilizaría el pilotaje de manera en una modalidad blended learning. Todo dependerá obviamente también cómo permitan las condiciones sanitarias con la actual contingencia y el retorno, digamos, físico a las instalaciones universitarias o que se siga manejando una modalidad a distancia.
En cuanto a las técnicas o instrumentos de recolección de datos, bueno, aquí se presentan diversas propuestas de instrumentos que se estarían implementando. Por un lado, vamos a contemplar un aspecto de fase diagnóstico, posteriormente guías de entrevistas para los docentes y ex becarios, ¿no? Que estén en este caso participando en los grupos mencionados previamente. Posterior a eso tendremos una elaboración de implementación, perdón, de un checklist sobre sensibilidad cultural y finalmente también va a haber una bitácora de observación sobre la interacción que se establezca durante la implementación del seminario. Precisamente siguiendo con la parte de técnicas e instrumentos de recolección, bueno, a continuación aquí se presentan la propuesta de materiales que estarían utilizándose para la recolección de datos por un lado y por el otro la propuesta de espacios idóneos para poder hacer la recolección de datos, los cuales podrán ser tanto de índole física al interior de las instituciones o a través de plataformas virtuales, así como espacios públicos fuera de la institución, dependiendo el caso. Eso es importante comentar que dependerá mucho de la situación de la contingencia sanitaria que actualmente estamos viviendo en el país. En cuanto al procesamiento de datos, bueno, se van a seguir diversas estrategias. De manera general, aquí se mencionan los pasos, ¿no? Primero, bueno, sería la obtención. Bajo una secuencia lógica, bueno, se obtendrían los datos, posteriormente la captura y transcripción de los mismos. También se buscaría, a través de la técnica propuesta por Strauss y Corbin, el establecimiento de un microanálisis y posteriormente, para el caso de las observaciones, se procurará la técnica de construcción de categorizaciones que propone en este caso Merriam. Finalmente, pues bueno, se integrará esto a través de un informe con los hallazgos. En cuanto a la parte del análisis de contenidos de las entrevistas, que está también dentro de del proceso que se mencionó previamente, pues bueno, seguirán las recomendaciones por Andreu y de manera general aquí se presenta el proceso que se propone y finalmente también se va a contemplar el uso de un software asistido para el análisis de los datos cualitativos. Recordemos que en temas de investigación cualitativa la información es muy rica, pero también bastante abundante. Entonces es importante establecer diversos apoyos, en este caso tecnológicos, para poder codificar, transcribir e interpretar la información. A continuación se presentan las fases del estudio que contemplan tanto la parte de planeación, ¿no? Que obviamente se involucra también la parte de elaboración de los instrumentos, la fase de evaluación diagnóstica, que será al interior de la institución educativa que vaya a analizarse, perdón, la parte de la fase de selección de participantes, ¿no? El muestreo como tal. Posteriormente a eso, bueno, la implementación de aquellos instrumentos de recolección de datos, para finalmente hacer la interpretación de la información y la elaboración del informe. En cuanto a las consideraciones éticas, pues bueno, es muy importante en primera instancia considerar el aspecto de confidencialidad. Para eso se va a hacer la propuesta de un formulario de consentimiento, siguiendo recomendaciones de diversos autores y obviamente también tomando en cuenta las consideraciones que están establecidas en el Código de Ética de la American Psychologist Association o la APA, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, también es importante que el investigador, en este caso, presente las limitaciones que tendría el estudio, ¿no? Declarando, obviamente, un conflicto de no interés o sesgos potenciales que pudiera haber y también someter en caso de ser requerido, pues bueno, todo el diseño metodológico, inclusive incluyendo la parte de selección de participantes y demás, a través de un comité revisor de ética, si aplicase, ¿no? En cuanto a términos de validez y confiabilidad, recordemos que al ser una investigación cualitativa es importante pues, establecer diversas estrategias para poder en cierta medida garantizar la confiabilidad de la información y en ese sentido se va a utilizar la técnica de triangulación, tanto desde la perspectiva de la triangulación teórica, es decir, con una revisión de la literatura, también la triangulación documental con documentos que sean brindados por la institución de estudio y finalmente la verificación o el member check, digamos, con los sujetos de estudio. Estas son las referencias. Muchas gracias.